tomar la siguiente información con pinzas. República restaurada a través de GCR. Actualización a partir del martes 2 de enero de 2024. Restablecimiento de moneda global. Todo está hecho. No hay patadas a la lata. No hay demoras. El proceso es lento debido a los aspectos legales. El Tribunal Mundial está revisando el papeleo. Los militares están esperando en el Tribunal Mundial que todas las legalidades se finalicen adecuadamente entre las naciones de acuerdo con el derecho consuetudinario. El lunes 1 de enero, el petrodólar estadounidense fiduciario colapsó. Ya no se utilizaría para el comercio internacional. Se volvió ilegal en Irak y sería ilegal en el resto del mundo a partir del 20 de febrero de 2024. Se cree que el lunes 1 de enero de 2024 se produjo el reinicio global de divisas con los nuevos billetes estadounidenses respaldados por activos de oro, colocados en cajeros automáticos en Estados Unidos. Lunes 1 de enero de 2024, Mark Z. Muchos contactos bancarios piensan que veremos un movimiento sólido para el segundo. Hoy, el primero es feriado y se está consolidando y moviendo cosas juntos, es decir, posibles anuncios. Hay mucha charla fantástica sobre lo que va a pasar en las próximas 24 horas más o menos. El martes 2 de enero, el nuevo bono estadounidense respaldado por oro activos debería estar disponible para el público en general y posiblemente podría comenzar con las citas de canje, redención. Los nuevos tipos de cambio se cotizaban actualmente en Forex y su valor subía y bajaba. Esas nuevas tasas eran tasas internacionales que se le darían al público en general si cambiara moneda extranjera en un banco. GESARA fue anunciado públicamente en voz baja a medios de comunicación seleccionados a través del sistema Starlink, lo que lo hizo legal. GESARA ha comenzado entre todos los gobiernos del mundo. NESARA ahora es líquida bajo la USN. El dinero fluye. La seguridad social ya no existirá, habiendo sido reemplazada por NESARA. Si aquellos en Tier 4B, nosotros, el grupo de Internet, obtuvieron una cita para cambiar en un centro de canje oficial, se les ofrecerán tipos de cambios más altos. Esto fue información de American Patriot. El cabal. Los viejos hábitos son difíciles de morir. Perdieron Irak. La Ucrania perdida. Perdieron Israel. Perdieron Irán. Están a punto de perder Taiwán. Ahora perdieron precisamente lo que estos países necesitan para mantener al cabal en el poder a través de contratos comerciales de petróleo denominados en dólares que oficialmente murieron ayer. ¿Es por eso que Irak está esperando a apretar el gatillo? Bueno, si ese es el caso, estamos en camino de ver la libertad y la liberación no solo de Estados Unidos, sino en todo el mundo. Por Proletario 1. La electricidad extraída del aire, éter, impulsa el automóvil. Este es un automóvil eléctrico Pierce Arrow de Nikola Tesla de 1921 que funciona con electricidad etérica pura. Este es un coche autorrecargable. No funciona con baterías, ni con gasóleo, ni con gas. Los vehículos eléctricos existen desde hace mucho más tiempo de lo que la mayoría de la gente cree. Esto ni siquiera es un mito, solo un encubrimiento de nuestra tecnología perdida para que puedan facturarnos en cada paso del camino y tener un control total sobre nosotros. Energía libre igual a independencia, libertad de la matriz, libertad para ir a donde quieras, vivir fuera de la red, tener calefacción y electricidad y vivir tu vida felizmente sin interferencias del gobierno. Por el canal El Equo.
Activación de la luz. Los eventos cósmicos no van a cesar. Están subiendo y subiendo. Son para nuestro bien. Estamos siendo preparados para que ocurra un evento cósmico aún más profundo. Será la llamarada solar más brillante y más impactante que la humanidad haya experimentado en los llamados tiempos modernos. Cada aspecto de la humanidad está siendo rediseñado. La capacidad mental, los entornos emocionales, los nuevos estilos de comunicación y las acciones. Hay una transmisión continua de luz, aceptación de la luz, aclimatación a la luz. Es el proceso de transmisión y recepción de luz y sonido. Todos los aspectos del cosmos, que incluye nuestro Sol, nos traen mensajes espirituales, y es por eso que todo el multiverso es un libro sagrado cósmico. La luz que se está elevando en nuestro hogar planetario tan rápida y rápidamente está trayendo consigo mensajes para aquellos que están lo suficientemente elevados como para entenderlos. La luz se está volviendo más intensa en su flujo a través del sistema solar. Estás viendo plasma de partículas tanto en el lado orientado al Sol de nuestro planeta como en su lado lejano. Por Puntos de Luz, por Esperanza Ojeda. Solo un recordatorio. Japón realizó una prueba interna del QFS el día de Navidad. India y un puñado de otros países están realizando una prueba piloto internacional del QFS a partir de hoy. Las pruebas piloto suelen durar al menos 30 días y nos llevarán hasta el 30 de enero de 2024. El 30 de enero de 2024, el resto del mundo comenzará a implementar sus conexiones al QFS y a utilizar el sistema. En cada fase del camino habrá un conjunto de países que ya no utilizarán el dólar estadounidense en el comercio como moneda de reserva mundial. Esto no significa que todos tomarán esa decisión, pero nivelará el campo de juego para los países de todo el mundo que quieran comenzar a utilizar sus propias monedas. Estas nuevas demandas aumentarán el valor de todas las monedas involucradas dentro de esta transición, creando un reinicio global de divisas a través de nuevos volúmenes de operaciones que ingresan al mercado global. Cuidado con el agua. Por Ricitos de Oro. Querido suscriptor, te recuerdo que este video no tiene opción para comentarios. Si quieres hacer un comentario o tienes alguna pregunta, únete al canal de Telegram de Conciencia en Amor Sagrado. En la descripción de este video se encuentra la liga. Por ahí les serán contestadas sus preguntas. Muchas gracias y bendiciones.